Annyeonghaseyo, chicos. Hoy tenemos varias noticias que están haciendo ruido en las redes y ha llegado a los medios más importantes de Corea. Primero hablaremos de Yoona de ITZY, que empezó a ser centro de atención por su figura muy delgada en su reciente fan meeting. Y luego la DJ Soda, que fue echada de un vuelo por cómo estaba vestida y además tuvo que, ahí mismo, enfrente de todos, cambiarse para poder volar. Ya vamos a entrar de lleno a las noticias. Comencemos con el caso de Yoona, la hermosa magne del grupo ITZY. Nació en 2003 y debutó con el grupo en 2019. La verdad que es muy jovencita. Hace poco, el 9 de abril, hicieron su primer fan meeting en Corea porque, claro, poco después del debut cayó la pandemia. Algunas fotos de ese evento empezaron a llamar la atención de los fans primeramente en las redes y esto escaló. Es que se la veía muy flaquita, especialmente eso se notaba en su cintura, en la que según las fotos se notarían las costillas. Y los fans internacionales, también coreanos, comenzaron a manifestar su preocupación por la salud de Yoona. Con su 1,70 m de altura se la veía muy delgadita. Muchos artículos periodísticos de Corea receptaron esta preocupación citando comentarios de fans. ¡Annyeong! Hola, soy Ginny. Te doy la súper bienvenida a Ginny Channel. No te olvides de esto. ¿Sí? Les traduzco algunos comentarios. Vine del video y no es una captura maliciosa. Se le ven las costillas, deben alimentarla mejor. No importa si es genéticamente flaca y le suele notar las costillas. Esto es serio. Para mí ella es flaca saludablemente, pero la iluminación le jugó una mala pasada. Bueno, como ven, hay algunas opiniones en veredas opuestas, pero lo cierto es que se habla de Yoona. ITZY hizo hace muy poquito un comeback el 6 de abril con su primer single en japonés, Voltage, y están bastante ocupadas con sus actividades. Yoona fue desde muy chiquita alguien que se destacó por su belleza. Dicen que cuando fue como espectadora a un programa de televisión de KBS en 2015, o sea, tenía solo 12 años, un productor de JYP la notó y enseguida la invitó a hacer una audición. Y pasó, la audición sin problemas. Comentan que ahí, en la audición, cantó la canción de Ailee, Evening Sky y el himno nacional. Durante su estancia como trainee se destacó. Era como una de las favoritas. De hecho, ella contó alguna vez que creía que no iba a poder debutar con ITZY, sino después, tal vez, quién sabe, con NMIXX, pero fue una de las elegidas en ese momento y realmente se luce en ITZY en el canto y baile. También es una excelente deportista. Cuando estaba en la escuela primaria jugaba al floorball y participó en campeonatos nacionales. Hace poco también había sido noticia al subir una foto en Instagram en donde se la ve con una cintura de muñeca. Hasta ese momento no había tantos comentarios de preocupación, más bien muchos la felicitaban. Pero el tono cambió con las últimas fotos del fan meeting. Esperemos que se encuentre bien de salud. Bueno, ahora hablemos de DJ Soda, la popular influencer y DJ de 34 años. Posteó en sus redes sociales un episodio muy particular. Contó que fue echada de un vuelo de American Airlines por la frase que aparecía en su pantalón. Su nombre real es Hwang So-hee y se encuentra en una gira en Estados Unidos. Se tomó un vuelo de Nueva York a Los Ángeles y cuando ya se había sentado en su asiento de business e inclusive había tomado una bebida de bienvenida, se acerca un tripulante y la invita a salir, en un principio sin siquiera decirle por qué. Y cuando ya estaba afuera, le dijeron que era por la frase en inglés que tenía su pantalón, de una marca conocida. Esta expresión es un insulto que empieza con F. Entonces, bueno, ella les dijo que se cambiaría, pero no hubo caso. Igual no quisieron permitirle abordar. Entonces, después de idas y vueltas, ella comentó que tuvo que sacarse el pantalón ahí mismo, aparentemente frente a la gente, y ponérselo al revés para que no se viera la frase. En sus redes sociales expresó el mal momento que pasó y afirmó que boicoteará a American Airlines. Esta noticia muy particular también se replicó en casi todos los portales de Corea. Y algunos periodistas también buscaron si efectivamente
había alguna regulación de la aerolínea que no permitiese subirse al avión por una vestimenta. Y efectivamente parece que sí, hay una norma que indica que en caso de una vestimenta no apropiada u ofensiva, o inclusive si la persona está descalza, puede ser invitada a irse. Esto generó una polémica en donde también hubo bandos opuestos de opiniones. Por un lado, quienes piensan que la aerolínea tiene el derecho de establecer sus normas de convivencia o de admisión y que si se trata de insultos podría afectar a terceros. Y otros que opinan que esto es una violación de la libertad personal. Les voy a traducir algunos comentarios. Es cierto que la compañía actuó mal hacia la pasajera, pero pienso que si es una frase que puede ofender a terceros, debería haberse limitado a no usar el pantalón. Estados Unidos es un país más conservador de lo que se piensa, por lo que era erróneo pensar que podía vestirse como quisiera. Echar a un pasajero sin decirle la razón está mal. No es que ella se cambió de pantalón ahí sentada, ha perjudicado al resto de los pasajeros, la aerolínea debería pedir disculpas. Así como ella tiene el derecho de boicotear a la empresa, la compañía tiene el derecho de tener su regla de admisión. Lo cierto es que el artista expresó su consternación, contó que en los 8 años de giras es la primera vez que le pasa esto, que esta vez tuvo que resignarse y hacer todo lo que le pedían porque sí o sí tenía que ir a Los Ángeles por una reunión importante. Comentó en sus redes que le indignaba el hecho de que se tuviera que sacar el pantalón y semidesnuda rogar que le permitiesen volar porque había algunos de la tripulación que igual no querían admitirla porque decían haberse sentido ofendidos. Y al parecer este tipo de situaciones en realidad no es tan nuevo. Tanto American Airlines como otras aerolíneas han tenido otros episodios con otros pasajeros por vestimenta. Por ejemplo, en el caso de American Airlines, en julio del año pasado, no permitieron abordar a una físico-culturista turca de 26 años por tener una vestimenta reveladora, según la tripulación. Tenía un short y un top. Y en enero de este año, la ex Miss Estados Unidos y Miss Universo, Olivia Culpo, de 29 años, también fue invitada a cubrirse antes de abordar, ya que tenía un corpiño y una calza corta. Así que, evidentemente, es un tema que da que hablar, inclusive en Estados Unidos. Y chinichingus, ¿qué piensan ustedes de todo esto? Gracias, chinichingus, por estar ahí, siempre pendiente de las novedades de Chini Channel. Bueno, te invito en mis otras redes sociales y sabes, ¿no?, que he abierto un canal secundario, otro canal de YouTube que es Chini Trend. Sí, en la caja de descripción te dejo todos los links y cuídate, siempre te digo lo mismo. ¿Por qué? Porque eres súper valioso o valiosa. Te estoy viendo en el próximo video. Te quiero, 사랑해요. 다시 만나요. Hasta la próxima.